Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Qué bueno que podemos ver, pues hermanos, hermanas que no habían estado con nosotros, por una o por diferentes situaciones, pero hoy, gracias a Dios, ya están aquí, y pues la honra y la gloria sea a Dios. Qué bueno que Dios permite estar juntos nuevamente. Y pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Le vamos a dar lectura al versículo 10, al versículo 10 y 11. Efesios 6, versículo 10 y 11 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos, de las personas que has traído, Señor. Ahora pedimos, Dios, tu gracia, tu sabiduría, Señor, para poder recibir de parte tuya esa bendición a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestra vida, Señor, primeramente del que habla, Señor, y después a cada uno según la necesidad que traigan, Señor. Que seas tú bendiciendo esta mañana, Señor. Y asimismo también por aquellos que han de escuchar esta palabra a través de la grabación, Señor, que puedan ser bendecidos también, así como lo vas a hacer con nosotros en esta tarde, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vemos el apóstol Pablo dando instrucciones, dando dos mandamientos muy buenos para una iglesia que pues tenía luchas, tenía pruebas, para una iglesia que necesitaba la fortaleza de Dios, como tú hoy la necesitas, como yo también la necesito, ¿verdad? Y les estaba hablando pues en un lenguaje que ellos conocían, en un lenguaje fuerte si tú quieres, ¿sí? En un lenguaje que se utilizaba para los ejércitos de aquel tiempo, y Pablo lo estaba utilizando para que quedaran bien grabados dos mandamientos que está dando a través de esta palabra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, el primero creo que es muy claro, dice, estemos fuertes. En otra versión dice, fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Está hablando del primero. El segundo, pues está también diciendo, ponte la armadura. Ponte esa armadura que te va a ser útil para cuando tú la necesites. ¿Por qué? Porque la lucha es fuerte. La lucha a lo mejor que estás teniendo o que viene por delante, no sé cuál sea tu situación ahorita, pero dice, la lucha va a ser muy fuerte, por lo tanto tienes que tener toda la armadura, toda. O sea, no te está diciendo una poca, no, toda.
¿sí? Porque esta guerra, pues, es muy fuerte. Esta guerra, el cristiano tiene que saber que desde que se convierte hasta que empieza a caminar con Dios, va a tener una guerra en su vida. Y esta guerra en momentos va a ser muy cruel. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos por delante es demasiado poderoso. Es muy fuerte. Y va a haber momentos que a lo mejor va a utilizar una u otra situación para hacerte caer, para quitarte tu fe, ¿sí? Y va a meter a lo mejor desaliento, va a meter enfermedad, va a meter problemas en tu mente, en tu corazón, en tu familia, enfermedades. De eso se vale también el diablo, ¿eh? No es que queramos echarle la culpa toda al diablo, pero al cristiano verdadero sí tiene esa lucha. El cristiano verdadero sí entabla esa lucha contra las fuerzas demoníacas, contra las fuerzas del diablo. Ahora, pues, claramente el diablo no es no es un solo ser. Dice que son huestes, ¿sí? O sea, ¿qué te quiere dar a entender? Que son muchas, de muchas maneras te puede atacar el diablo y puede hacerlo con un espíritu pequeño, pero también con un espíritu grande, huestes de maldad. ¿Te acuerdas que en aquel endemoniado gadareno, cuántos demonios eran? ¿No? Eran miles, ¿sí? Entonces, pues el diablo puede utilizar todo tipo de estrategias, dice la Biblia, para poder hacerte caer. Por eso el Señor dice, toda la armadura de Dios. Tienes que tomar toda la armadura de Dios. Porque va a venir a tu vida un día malo. O van a ser muchos días. Pero para el cristiano a lo mejor va a venir un día malo en el cual te agarre desprevenido y pueda tirar esa confianza, esa fe que has depositado en Dios. Ahora, pues el enemigo ahí anda. Nada más quiere que le abras tantito la puerta. Veíamos hace 8 días cómo la fe de aquel gran hombre, Pedro, aquel gran apóstol, ¿qué pasó? Tuvo que pasar a hacer muchas cosas, tuvo que descuidarse demasiado para quitar la mirada de Jesús. No. Bastó mirar a su alrededor. Una fracción de segundo de mirar alrededor, ¿para qué? Para quitar los ojos de Jesús. ¿Sí? Cuando él estaba mirando a Jesús, sin problemas empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando empezó a mirar el viento, la tormenta que estaba a su alrededor, ¿qué dice? Se empezó a hundir. Y bastó una fracción, un cambio de mirada. Bueno, el diablo está esperando ese momento, ¿sí? Ese momento para que pues venga un dardo a tu vida, venga una prueba a tu vida. Por eso Pablo está dando estas 2 instrucciones muy claras para que tú y yo las podamos tomar, las podamos meditar en esta mañana, ¿sí? Entonces, dice el primer texto, por lo demás, hermanos míos, ¿sí? Fortaleceos. Te digo, en otra versión dice, ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces necesitamos ser fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos un gran enemigo. Un gran enemigo. Y ese enemigo puede estar usando, pues ahí, tu propia vida, ¿sí? Ese enemigo puede estar usando a muchos seres a tu alrededor. Y ese enemigo puede ser parte de la gente que te rodea.
Está mirando cómo actúas. Está mirando qué haces. A veces nuestra propia familia, y con mucha razón, es la que está mirando. ¿Qué hacemos? ¿Qué no haces? Está mirando tu testimonio para ver si realmente lo que dices lo vives. Ahora, una acusación, si tú la defiendes con palabras, ¿tendrá mucha validez tu palabra contra la palabra del otro? No. Mas, sin embargo, una vida limpia, una vida que realmente se esfuerce en caminar como Dios manda, es más que suficiente para defender un testimonio o una acusación. ¿Sí? Entonces, pues tenemos muchos enemigos, ¿verdad? Tengamos cuidado qué es lo que hacemos delante de los demás. Pero concentrémonos en el texto. Dice, por lo demás. Esta es una frase que pudieras aplicarla hacia atrás o hacia adelante. Es una expresión que te está mirando las dos partes, hacia atrás. Y el apóstol sabía bien qué es lo que trataba de decir. Dice, por lo demás. ¿Por qué? Porque a través de la carta había explicado claramente las diferentes partes en que la iglesia ha participado, las diferentes, cómo había nacido la iglesia. Por eso está diciendo, por lo demás, hermano, porque ya te dejé bien claro cómo la iglesia nació. Y a través de esta carta es muy claro lo que nos dice. Por ejemplo, mira, en el capítulo 1, del versículo 9, nos explica claramente el plan de salvación que Dios trajo a esta tierra. Capítulo 1, 9 al 14, dice así, de Efesios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, mira, Dios ideó un plan de salvación, ¿sí? Y lo da a conocer. Da a conocer este misterio, dice, de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios, cuando vio al mundo perdido, ¿sí? ¿Qué dice? Vamos a hacerles un plan de salvación. Ahora, ¿cómo les vamos a dar a conocer este plan? Bueno, todas las cosas las vamos a poner en manos de mi hijo. Voy a mandar a mi hijo para que él sea el que salve las almas de estos pecadores. Entonces él puso todo en manos de Cristo, él puso todos los tiempos exactos para que viniera Cristo. Y así a través de él, un día podamos estar en el cielo, ¿sí? Entonces dice, en él, asimismo, tuvimos la herencia. A través de él tenemos oportunidad de un día estar con Dios. ¿Por qué? Porque así fue el propósito de Dios.
Depositar todas las cosas en Cristo. Ahora, lo importante aquí dice, en Él, en el 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. O sea, esa verdad, ese evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. O sea, cuando el creyente, cuando la persona se acerca a Dios a través del evangelio y ha escuchado la palabra de Dios y ha escuchado el verdadero evangelio, ¿qué dice? Y crees en Él, o sea, obedeces a la palabra, Dios te deja a la deriva. No, Dios dice que te pone el sello. Este es mío. Este es de mi propiedad. ¿Sí? Dice que te da el Espíritu Santo de la promesa, dice. Y luego lo pone con un ejemplo, como un ejemplo que todos conocen. O sea, que todos conocemos. Mira, y dice que es las arras de nuestra herencia. En el matrimonio, ¿qué significan las arras? Es una garantía de la provisión, hermano. Es una garantía de la provisión que siempre tu esposo te va a estar sustentando. Bueno, aquí dice, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es la provisión de que el Espíritu Santo siempre te va a estar, ¿qué? Proveyendo todo lo que necesites para que llegues un día con Él. ¿Sí? ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que llegues a esa hermosa mansión que Jesús fue a preparar para ti. Esa es tu herencia, ¿sí? Que estemos allá arriba. Entonces, mira lo que dice el versículo 22 y 23 de este mismo capítulo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice. 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. De aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces vemos el plan de salvación muy claro que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Pero también el apóstol dice, bueno, no nada más esas cosas te he mostrado a través de la carta. Dice, a través de la carta también te mostré cómo está la edificación de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo fue la edificación de la iglesia? Fíjate, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a leer desde el 15 para que le entendamos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué les estaba diciendo Pablo a través de este texto? Bueno, mira, había dos pueblos, ¿sí? Uno era el judío, el escogido de Dios. El otro era el gentil. ¿Sí? Y el judío se manejaba por la ley. Ellos creían que obedeciendo la ley iban a obtener la salvación. Mas cuando Cristo viene, que dice, quita esa barrera. ¿Sí? Quita esa barrera que impedía que el judío y el gentil convivieran, vivieran ordenadamente. ¿Y qué dice? Y quita todo eso derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Quitando la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No quitó la ley,
moral, ¿sí? Quitó la ley ceremonial, o sea, las ordenanzas, aquella ley que motivaba a la gente a que con un animal pagara sus pecados, aquella ley que motivaba a la gente que con obedecer cosas ceremoniales pensaban que ya eran salvos, ¿verdad? Bueno, Cristo viene y hace a un lado esto para que los dos sean un solo pueblo, o sea, reconciliando a los dos pueblos en el cuerpo de Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 21 y 22, ¿sí? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, de esos dos pueblos ahora se levanta un pueblo santo, una iglesia para que a Él lo glorifiquen, ¿sí? ¿Con qué propósito? ¿Sí? Que vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dicen, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora ya no es por ley, ahora todos somos una morada del Espíritu Santo. O sea, si tú realmente eres cristiano, eres templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y Pablo se los estaba mostrando. Ya está esta iglesia, ya se fundó, dice, ya hice de los dos un pueblo, ¿sí? Ahora ya está esa iglesia. Pero ¿con qué propósito levanta una iglesia aquí en la tierra? ¿Con qué propósito levanta a Cristo Jesús? ¿Con qué propósito une a estos dos pueblos? Capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3 de esta carta, versículo 17 del capítulo 3 al 19, ¿sí? Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es, hasta el 19, perdón, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿sí? ¿Para qué levanta una iglesia? Para que sea su digno representante, para que habite Cristo, dice, por la fe ahí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿sí? Para que seamos capaces de entender cuál es el propósito, ¿sí? Y dar a conocer a la gente la voluntad de Dios. ¿Cómo la vas a dar a conocer? Conociendo a Dios, conociendo a Cristo. Ese es el propósito por lo cual Dios funda una iglesia, ¿sí? Tener ese conocimiento de Dios, conocer a Cristo Jesús, ser lleno del Espíritu para que podamos ser dignos representantes de Él. Entonces, Dios levanta esta iglesia con ese propósito, dar a conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo debe de caminar esta iglesia? Y en toda la tierra, ¿cómo debería de ser? ¿Sí? Capítulo 4, versículo 16, 15 y 16, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está diciendo la Escritura? Bueno,
nos está diciendo que la iglesia debería de caminar como un solo cuerpo, en unidad. Y aun que se ayudan, dice, mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y a través de eso, de esa unidad, va a recibir un crecimiento para ir edificándose en amor unos a otros, para ir mirando por las necesidades de unos y otros. Esa es la unidad que está demandando Cristo Jesús, que está demandando Dios. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sigamos adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? O sea, Pablo dice, bueno, una iglesia bien unida debería de estar atento a lo que esta carta les está diciendo. Debería estar atento a lo que Pablo, inspirado por Dios, les está diciendo a la iglesia de los Efesios y hoy a la iglesia de Torrefuerte. Debe de caminar en unidad, debe de desechar toda clase de mentira, chica, grande, blanca, negra, ¿sí? Hablar verdad cada uno, ¿sí? Airaos, dice, pero no pequéis. Pero pues no, que si me enojo es del diablo. Depende por qué cosa te enojes, ¿verdad? O sea, no está bien abriendo la puerta para que siempre andes enojado, no está abriendo la puerta para que por cualquier cosa te arrebates. No. Se está refiriendo, por ejemplo, si miramos algo que Jesús hizo, dice que cuando llegó al templo y vio que estaban utilizando el templo de Dios lleno de comercio, lleno de cambistas, él dice que se airó, se indignó. Se indignó, ¿por qué? Porque estaban usando el templo de Dios indebidamente. Al cristiano también le es permitido airarse cuando se habla mal de Dios, cuando se hacen chistes de Dios, cuando se hacen chistes de Jesús, ¿sí? Pero dice, no pequen, ¿sí? No pequen. O sea, no abras puerta para que el diablo entre. No deis lugar al diablo, dice, ¿sí? Bueno, entonces necesita un pueblo bien unido. Y en el capítulo 5 habla de unas reglas morales, de las cuales pues creo que todos tenemos conocimiento, pero vamos a mirar rápidamente nada más. Capítulo 5, versículo 1 al 3, reglas morales que deberían de estar dentro de una iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué dice el apóstol? Bueno, mira, las reglas que tienes que seguir son estas. Sed pues imitador de Dios, porque Cristo te ama. Como hijos amados, dice, y andar en amor. ¿Cómo? Como Cristo anduvo aquí en la tierra.
y se entregó por ti y por mí. Dice, pero toda clase de aquellas cosas, aquellas que afectan a tu vida moral, ni se mencionen, ni se digan entre ustedes. ¿Sí? Por eso Jesús estaba dando estas instrucciones muy claras. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo da un mandamiento muy claro. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estemos sujetos unos a otros, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sí? Entonces, retomemos nuestro texto que estábamos mirando. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, bueno, ya vimos lo que Pablo estaba tratando de recordarle a los efesios, ¿sí? Todo lo que les había, las promesas que Dios había hecho a través de él, ¿sí? Se estaban cumpliendo en un pueblo, en una iglesia. Pero también ahora les dice, mira hacia adelante. Por eso le dice, mira, por lo demás. ¿Sí? O sea, ya miramos lo que Pablo decía, pero ahora dice, por lo demás, o sea, todo lo que viene hacia adelante, ten cuidado también. Ahora le está diciendo, en esta misma frase, le está diciendo a la iglesia, mira, va a haber luchas, va a haber pruebas. Lo que espera, lo que te viene, a lo mejor no es un caminar con pétalos de rosa ahí. No. Por lo demás dice, ahora mira hacia adelante también. En la vida cristiana hay conflictos, hay luchas, hay pruebas. Probablemente un día malo te toque a ti o a mí. Entonces, Pablo les está diciendo, mira, ahora considera estas palabras. Hermanos míos, sean fuertes en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sean fuertes, dice. Como ejemplo, a lo mejor les estaba poniendo a lo mejor a los militares de aquel tiempo, ¿verdad? Y les estaba preparando para una batalla. Porque tú debes de estar consciente que estamos en una batalla, estamos en una guerra. Todo cristiano que hemos tomado la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida, hemos empezado una dura batalla por nuestras almas, ¿sí? Y esta batalla, si tú te descuidas, trae muchas repercusiones en tu vida, aún en tu vida aquí presente, pero también en tu vida futura, en la eternidad. Puede traer repercusiones eternas. ¿Sí? Por eso Pablo se esforzaba en que quedara bien claro este mandamiento, este primer mandamiento que estaba dando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿qué les estaba diciendo Pablo? No confíes en ti. No confíes en tu conocimiento. No confíes en que sí te estás esforzando, en que estás orando, a lo mejor en que te estás leyendo, estás haciendo cosas, estás sirviendo aquí, pero dice Pablo dice, no te confíes, fortalécete, pero en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vienen días muy difíciles, muy duros. Por eso necesitas estar firme. Y fíjate, estaba a punto de decirles cuál es el enemigo que tenían. En el versículo 11 les dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Fíjate, esto es muy claro. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Ahí estaba ya el nombre del enemigo de las almas. Ahí estaba ya el enemigo que tienes tú y que tengo yo. Pero lo que él está diciendo, dice, vístete de toda la armadura. Y esto lo dice dos veces en este pequeño pasaje. Vístete de toda la armadura, dice, para que podáis estar firmes. Él está diciendo, mira, no basta con que te pongas el casco nada más. Y no te pongas a lo mejor las botas bien equipadas. O no te pongas el escudo. ¿Sí? No sé si tú te has dado cuenta que, por ejemplo, muchos ejércitos toman muy en cuenta la vestimenta de sus guerreros, de sus servidores, ¿sí? Y Pablo está dando una instrucción muy clara, toda la armadura de Dios. Sí, no está diciendo que nada más tomes una parte, está diciendo toda. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y firmes, te vuelvo a repetir, a lo mejor ponemos el ejemplo de un soldado, ¿no? ¿Qué hace un soldado cuando está en una ceremonia, por ejemplo, con el presidente? Está pero firme. O no sé si has visto tú aquellos que cuidan el Palacio de la Reina en Inglaterra. Ni parpadean. O sea, están, mira, les van y tienen la gente tiene la oportunidad de sacarse fotos, pero lejos, o sea, así a unos metros, no cerca del soldado. Pero ellos ni siquiera voltean, ni siquiera se inmutan, nada. Los soldados chinos, por igual, tienen una disciplina, o sea, han trabajado en eso. ¿Por qué? Porque necesitan estar firmes. Bueno, ¿cuánto más el cristiano? Dice Pablo, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Para que no te vengan y te muevan esas acechanzas del diablo. Porque va a usar diferentes cosas. ¿Sí? Por eso Pablo estaba diciendo, bueno, estás enfrentando a un enemigo poderoso con muchos aliados. Porque el diablo no está solo, tiene muchos aliados. Y a veces hasta tu propia familia va a utilizar. Y a veces hasta tu propia mente. ¿Por qué? Porque a veces vas a entender cosas de una manera que tú crees que son la idea correcta, cuando a lo mejor te estás equivocando. Y tu propia mente te va a llevar a desviarte del camino. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza. Por eso Pablo les está diciendo, estad firmes, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? O sea, Pablo estaba previniendo a la iglesia y está previniéndonos, no te sientas el que todo lo sabe, no te sientas el supercristiano, ¿sí? Y tú sabes en qué aspectos necesitas ser fuerte, tú te conoces. Tú sabes cómo andas delante de Dios. Dios también te conoce. Pero el que tiene que tomar las decisiones eres tú. Y Pablo les está diciendo, estar firmes. ¿Sí? Fíjate, el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Si no tienes lucha contra sangre y carne. Y si tienes esa lucha contra la sangre y contra la carne, es contra tu propia carne. Es contra tu propia sangre, perdón. ¿Sí?
Pero la lucha está, dice, contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos dicen, me está pasando esto porque el diablo está actuando. El diablo ni siquiera se entretiene contigo. Está mandando una chichincle suyo. ¿Serio? No está el diablo en persona, ni que fueras muy importante. No, está mandando al que barre a lo mejor allá adentro. ¿Sí? Está mandando a aquel que es insignificante. ¿Sí? Pero a veces decimos, no, el diablo esto, el diablo aquello. No, dice que tenemos contra principades, contra potestades. Pero esos enemigos fuertes, esos enemigos temibles, vienen en contra de aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo, de aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, no contra aquel que anda apenas ahí. No, ese ni siquiera, hermano. El diablo tira las cabezas, tira al cristiano que realmente se está esforzando, ¿sí? En aquel que está echándole ganas, en aquel que quiere hablar, quiere predicar, quiere servir. Y aquí está diciendo Pablo, no tienes lucha contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a veces en las denominaciones dicen, vamos a ir a orar a la casa del hermano, de la hermana, porque está endemoniado. ¿De dónde sacan, hermano, que un cristiano verdadero puede estar endemoniado? La Biblia no lo dice así. O no acabamos de leer lo que dice. El cristiano verdadero, que dice, tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Tú crees que va a venir un insignificante ser a posesionarse de esa vida? No. ¿Por qué? Porque la tiene Cristo en sus manos, la tiene Dios en sus manos. Estamos protegidos por Él. Teman los que no han entregado su vida, los que no quieren tomar decisiones. Eso sí, cualquier momento se les mete una chichincle del diablo, porque el diablo ni siquiera se va, él tiene otros trabajos más arriba a lo mejor, ¿sí? Por eso Pablo está dando esta instrucción, tomar toda la armadura. Y nuevamente aquí en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, por tanto, ¿sí? O sea, por tanto, después de que te di estos mandamientos, después de que te estoy dando esta advertencia, dice, tomar toda la armadura. Una vez más Pablo recalca esta frase, tomar toda la armadura. ¿Qué quiere decir? Que esto va en serio, hermanos. Que esta es una lucha verdadera. Y Pablo estaba recalcando esto, ¿para qué? Para que no se nos olvide, para que no se le olvidara a los efesios que estaban en una verdadera guerra. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, Pablo les está diciendo, mira, toma toda la armadura. Una vez más les está diciendo, ármate bien, ¿sí? Toma toda la armadura. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. O sea, mira, va a haber días difíciles. Van a venir días difíciles en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como madre, como cristiano. Pero dice Pablo, si estás bien equipado, ¿qué te va a pasar? Vas a estar firme. O sea, después de ese día, sí va a venir la lucha, va a venir la prueba, a lo mejor, pero después de ese día, dice, y habiendo acabado todo,
Estad firmes. Firmes en lo que has hecho, en aquello que tú has hablado. O sea, Pablo le está diciendo, pues todos tenemos diferentes características y todos tenemos diferentes luchas, ¿sí? Pero Pablo le está diciendo, les está dando esta instrucción, ¿para qué? Para que estén al final de ese día malo, estés firme, ¿sí? ¿Firmes en qué? Pues tú te conoces, tú sabes cómo estás. Y primeramente es que estés firme delante de Dios, que seas sincero con Dios, ¿sí? Y después de este texto empieza a dar qué es lo que necesitas tener en tu vida, ¿sí? Entonces, fíjate, el versículo 14 dice, estad pues firmes. Una vez más, fíjate. En el 13 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 14 dice, estad pues firmes. Sin titubear, o sea, sin que, la decisión que tomé hace 8 días, hoy la rectifico. No, mejor ratifícala. O sea, mantente en lo dicho, mantente en que realmente has tomado la decisión adecuada, la decisión correcta, ¿sí? Entonces dice, estad firmes. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ya para explicar la verdad, pues creo que ya todos conocemos la verdad, ¿no? Conocemos la verdad. Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Si ya la compraste, si ya realmente compraste la verdad, tú conoces cuál es la verdad, ¿verdad? Dice, compra la verdad y no la vendas. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con Cristo, y vestíos con la coraza de justicia. La verdad te va a llevar a ser justo en todos tus tratos, a ser justo contigo mismo, a ser justo con tu prójimo. ¿Sí? Está muy claro, hermanos, ¿sí? Y calzado los pies con el apresto del evangelio. O sea, dispuesto a que cuando te pidan razón de tu fe, como dice el apóstol Pedro, dice, bueno, prediques, hables, abre tu boca. ¿Cómo? Con el evangelio de la paz. Ese evangelio que lleva las buenas nuevas a la gente, al pobre, al enfermo, al encarcelado, al drogadicto, que lleva esa palabra de salvación, ese evangelio de la paz, que va a haber reconciliación entre el pecador y Dios. ¿Sí? Esa era la instrucción que estaba dando Pablo. Pero fíjate, el 16, sobre todo dice, tomar el escudo de la fe. Sobre todo. O sea, sí es bueno, dice, todo lo que te acabo de decir, pero sobre todo dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Para qué te sirve la fe? Para estar firme, para tener plena convicción en lo que tú has creído, ¿sí? Para no dudar cuando venga ese día malo, para tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Sobre todo, dice, toma el escudo de la fe, porque con esto vas a poder a apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? O sea, estaba muy claro lo que Pablo quería transmitir a los efesios. Esta es la clave para dar la buena batalla. Confiar en Cristo, no en ti. No en que
pues sí oramos de vez en cuando, sí leemos de vez en cuando. No. La buena batalla se da, pero con toda la armadura de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra. Y la fe viene a través de la comunión que tengas con Dios. Versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? El yelmo de la salvación, o sea, la seguridad de que eres o no eres. Tú sabes. Pero dice, toma esa seguridad y la espada del Espíritu. ¿Sí? O sea, ser fuerte en esto. O sea, Pablo les decía, sean fuertes. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra. En conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando tú la necesites, para cuando platiques con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, para cuando tú estés platicando con una persona inconversa, eches mano de la palabra de Dios. Puedas sacar ese texto. Cuando el diablo llevó a Jesús y lo tentó después de haber ayunado 40 días, ¿qué le dijo? Bueno, si eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y el Señor qué dijo? No solamente de pan vivirá el hombre. ¿Qué hecho mano? De la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, si eres Dios, tírate de aquí, de lo más alto del templo. Y el Señor Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él sabía que Dios lo podía sostener en el aire o un ángel. Pero dice, ¿por qué voy a tentar a Dios? Estaba conociendo la palabra de Dios y echaba mano. Si tú te das cuenta en ese pasaje, solamente contestó con la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando tú das una razón del por qué crees en Jesús a través de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conoces la palabra. ¿Eso qué significa? Que apartas tiempo para leer, que apartas tiempo para estar con Dios, conociéndole cada día más. ¿Sí? Y Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. ¿Sí? ¿Para qué oras? ¿Para qué estás con Dios? Para llevarle mis necesidades, para poner delante de Él a mi familia, pero también dice, por todos los santos, para orar por mis hermanos, para orar por la iglesia, por la congregación. ¿Sí? Orando en todo tiempo, dice. Sí, no es, hoy se me olvidó, hoy no tengo ganas. No, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, dice en ello. ¿Sí? Con toda perseverancia. Con toda perseverancia, no nada más, hoy sí amanecí de buenas. No, Pablo dice, sean fuertes en esto. O sea, también está diciendo, sean fuertes en esto, en la oración. Y a veces estas palabras que decía el apóstol Pablo, sean fuertes en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a veces estas palabras, en lugar de motivarte, a veces te sirven de tropiezo, ¿sí? Porque piensas que el que está hablando contigo y está tratando de motivarte a que vuelvas a Dios, de estarte motivando a que busques a Dios, a veces piensas que se están burlando de ti. O piensas que nada más te las están diciendo por decírtelas. O a lo mejor no significa nada para ti. También pudiera ser, ¿verdad? Es como cuando le estás diciendo a lo mejor cosas buenas a tu esposa, a tu pareja, le estás diciendo cosas hermosas y ella a lo mejor está divagando en otro lado, ni las entiende,
ni las quiere entender, ¿verdad? Entonces estas palabras pues son muy buenas, pero a veces no surten el efecto que Pablo estaba diciéndole a la iglesia. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y estas palabras, en lugar de motivarnos, a lo mejor te vienen a ser más débil. ¿Sí? Porque a lo mejor no estás ubicado en dónde estás fallando, no te ubicas en qué posición estás. Y a veces no sabes si tú eres el que está mal o el que te trata de ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa lucha, esa tribulación por la cual estás pasando, te está dejando inmóvil. Y no es que estés firme, sino que estás tambaleando ahí y te estás quedando inmóvil en el camino de Dios. ¿Sí? Y a lo mejor te está llevando esa lucha, esa guerra que tienes, te está llevando a cada día más irte y más alejarte. ¿Sí? Esa tentación que estás teniendo a lo mejor te está acorralando, te está llevando a que peques delante de Dios. Y ahí estás tú soportando, aguantando un poquito, pero ya no sabes a dónde ir. ¿Por qué? Porque ahora ya el enemigo a lo mejor ya ni está contra ti. Ahora estás luchando tú mismo contra ti mismo y contra tus propias fuerzas. ¿Sí? Y a veces te llegas a preguntar, bueno, ¿será bueno seguir el camino de Dios? ¿Será bueno seguir buscando a Cristo Jesús? ¿Será bueno seguir yendo a la iglesia? Y empiezas a cuestionarte y empiezas a preguntarte. ¿Sí? ¿Será bueno? Ya mejor tira la toalla. No sé cuál sea tu condición. Pero dices, no, pues es que están mal, los hermanos están mal. Yo le eché ganas en esto, hice aquello, hice lo otro, serví en esto, serví en lo otro. ¿Sí? Y ves que yo, cómo le eché ganas en esto y te empiezas a justificar a ti mismo, que diste la buena lucha, la buena guerra, le echaste ganas ahí, ¿sí? Intentaste cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, pero otra vez estás retrocediendo, otra vez cada vez más, ¿sí? Trataste de controlar tu mal carácter y otra vez empieza a florecer. De vez en cuando menos sientes, ya está otra vez esa misma persona. Tu yo personal otra vez está saliendo a flote, ¿sí? Cada vez más se asoma. No, ahora sí ya voy a dejar de afanarme, ahora sí ya los domingos voy a consagrarlos a Dios. ¿Sí? Pero empezaste a hacerlo en tus fuerzas. No le dijiste, Señor, dame gracia, sabiduría para poder hacerlo. Mira, a lo mejor el trabajo me está oprimiendo. Mira, el negocio me está llevando a que trabaje los domingos. Mira, este trabajo ya no me deja congregarme. Pero pensaste que eras más sabio que Dios y mira, hoy ese esfuerzo está haciendo a un lado, ¿sí? Porque otra vez estás afanado. ¿Por qué? Porque no consultaste a Dios, hermano, ¿sí? Y trataste de echarle ganas a la oración, a la lectura, ¿sí? Y casi lo logras, y casi. Pero no funcionó. Y a lo mejor te sigues sintiendo débil, ¿sí? Y a lo mejor hay cosas que, pues, dices, híjole, voy a creer que no se den cuenta que esto se está haciendo mal, aquello. Por eso Pablo les decía, fortaleceos, ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus propias fuerzas. ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es no confiar en nosotros, no es confiar en ti mismo. Pablo está diciendo, aguas, hermanos.
Aguas, porque lo que viene por delante puede ser más cruel. Por eso, según tu condición, como te sientas, hoy te invitamos, vuélvete a Dios, porque algunas batallas que vienen son demasiado duras y van a ser fuertes, y van a ser fuertes para aquellos que se descuiden, ¿sí? Para el cristiano tenemos plena convicción, porque va a haber luchas, va a haber pruebas, demasiadas luchas, pero ¿qué creo yo? Que Jesús pelea las batallas por mí, ¿o no dice la palabra que Él pelea nuestras batallas? Que Él pelea por nosotros. Si realmente estás convencido de eso, algunos adversarios van a ser muy fuertes y no creo que todos lo soporten. Y ya puedes mirar a tu alrededor y ya puedes mirar la silla de enfrente, la silla de atrás y puedes ver muchas sillas vacías. ¿Por qué? Porque la lucha está fuerte, hermano. Está fuerte y muchos no están preparados. Sí. Pero tú y yo que hemos creído en Él, tenemos a un Salvador poderoso que ya hizo todo. Y que está equipando a su iglesia, a su remanente, ¿para qué? Para vencer, hermano, no para hacer burla del enemigo. Siempre lo hemos dicho, al cristiano Dios lo puso por cabeza, no por cola, hermano. Y Pablo estaba motivando a la iglesia para equiparla, para que se equipe, para poder vencer. Y cuando alcanzamos a mirar todo lo que tenemos delante de nosotros, todo el equipo que Dios da para el cristiano, no nos queda más que reconocer que tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios poderoso, a un Dios que te está equipando para vencer. Cuando tú pones la mirada en Cristo y dejas de mirarte a ti mismo, vas a ver que las cosas son diferentes. ¿Sí? Porque va a cambiar esa debilidad por la fuerza del Señor. Pero que realmente lo sintamos, que realmente lo vivamos, que no sea una expresión religiosa como aquellos cuando los escuchas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los ves a la siguiente semana, ya están arrepentidos una vez más. Ya están ahí otra vez pidiéndole perdón a Dios porque pecaron en la semana. Pero llega el domingo y amén, todo lo podemos en Cristo. No es los domingos, hermano. Los domingos es un complemento de tu vida diaria que tienes con el Señor. Es nada más reafirmar lo que tú has vivido a lo largo de la semana. ¿Sí? Echa mano de sus promesas. ¿Sí? No utilices la palabra como un simple amuleto. La sangre de Cristo me cubre. Si no es un amuleto, hermano. Es una verdad que tú tienes que vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos concluir que nuestro Señor nos dio la victoria a través de su muerte y de su resurrección. Y nos pide únicamente fe, confianza, que tengas una comunión con Él, que lo conozcas a Él. ¿Sí? Y que cuando venga esa lucha, esa guerra, no te precipites a tomar decisiones, sino que primero ponte en manos de Dios, ¿sí? Para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas derrotar a ese enemigo que quiere entablar una guerra contigo. ¿Sí? Echa mano de la verdad, hermano. Echa mano del evangelio, de la oración, del conocimiento de la palabra. Echa mano de la fe. Porque solamente de esa manera vamos a vencer, hermanos. Dice la Escritura, con Él estamos completos. Con Él estamos completos, hermano. No lo dudes.
haz lo que tengas que hacer. Si hoy el Señor te ha hablado, si hoy has entendido, a lo mejor nada más la introducción del mensaje, ve y practícalo, hermano. Ve y ponlo por obra, porque así has dado el primer paso. De nada sirve que digas, ay, sí me quedó bien claro todo el mensaje, si no lo pones por obra, ¿verdad? Por eso el apóstol decía a la iglesia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, y vístete de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo está diciéndole, ahí está el equipo, tú sabes si lo tomas, ¿verdad? Pues ojalá y sea de bendición y que pongamos por obra esto que hemos aprendido hoy. Sean fuertes con toda la armadura de Dios. Ese fue nuestro tema esta mañana. Sean fuertes con toda la armadura de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque en medio de estos tiempos, Señor, en medio de la lucha, de la prueba, Señor, que, pues, amado Dios, todos tenemos, con seguridad podemos decir, tú estás con nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque a través de esta palabra podemos entender, Señor, que tenemos a un Dios que todo lo ha provisto para su Hijo, que todo lo proveyó para que la iglesia saliera adelante. La iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a seguir caminando a tu lado, Señor. Ayuda a la iglesia, a tu iglesia, Señor, a que no echen saco roto, Señor, lo que hoy nos has hablado, y pongamos por obra, Señor, esto, porque un día queremos estar contigo, amado Dios. Un día queremos verte cara a cara, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que pues tú concluyas tu obra en medio de nosotros, Señor. Levantes al que tengas que levantar, Señor. Padre, exhortes al que tengas que exhortar y alientes a aquel que está firme en tu camino, Dios. Te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Pues ahora te suplico, Señor, que tú la prosperes en cada vida, en cada corazón, en cada mente. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.